día más a Fiténtalo, el podcast donde, ya lo sabéis, hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y digo, ya lo sabéis porque espero que os acordéis, porque la realidad es que hace un mes y pico que no subo episodio y que de hecho estoy completamente desaparecida de las redes sociales. Que nadie se alarme, de hecho he recibido algunos mensajes que, oye, me han hecho especial ilusión, pero parece que si uno desaparece de las redes sociales es que le pasa algo malo, algo terrible ha tenido que pasar. La realidad es que no, simplemente, como ya sabéis, en verano hemos lanzado el curso avanzado de perder grasa de la A a la Z. En perdergrasa.com lo tenéis todo. Lanzar un curso online, elaborar los contenidos, etcétera, cómo atender las dudas de los alumnos, como podréis imaginar, es una tarea que lleva muchísimo trabajo. En resumen, que me he pasado todo el verano trabajando pues más que de costumbre incluso, y necesitaba unas semanas de desconexión por mi salud mental y también por aportaros nuevo contenido a vosotros, porque de hecho me planteé, y esto así un poco intimando antes de empezar el episodio de hoy, me planteé el seguir con el ritmo de publicaciones que traía hasta ahora, pero la verdad es que empezó septiembre y yo estaba quemadísima, lo que viene siendo un burnout, creo que le llaman en inglés, pero de definición. Y dije, bueno, voy a tomarme unas semanas de desconexión para volver a tope, volver con el ánimo que acostumbro, que al final yo creo que se transmite a vosotros disfrutáis más los contenidos que notáis que yo disfruto haciendo, o eso creo. Así que, bueno, esa es la explicación de mi ausencia. Sin más, vamos con el tema de hoy porque tenemos mucho de lo que hablar y ya sabéis que si me dejo ir, al final estos episodios se van a 1 hora tranquilamente. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema, como digo, muy interesante porque parece que todo el mundo sabe del tema y hay ciertas ideas muy instauradas en la temática de la velocidad óptima de pérdida de peso. Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado cosas sobre lo poco recomendable que es adelgazar rápido. Que si efecto rebote, que si el cuerpo se adapta, luego no pierdes más grasa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si de verdad es tan perjudicial para nuestra salud y para nuestros objetivos el perder grasa rápido, y veremos también cuál debería ser la velocidad óptima, cuál sería la velocidad óptima de pérdida de peso, si es que existe alguna, siempre con la experiencia que tengo en consulta y con la evidencia científica en la mano. Pero antes de empezar con este tema y antes de pasar también a dar una serie de recomendaciones prácticas que daremos al final del episodio, deciros que a partir de ahora voy a compartir con los suscriptores de la lista de correo VIP de fiténtalo.com. Es simplemente una lista de correo que os podéis apuntar gratuitamente, en fiténtalo.com lo tenéis. Voy a empezar a compartir las notas de este programa con los puntos clave para que sepáis aplicarlo. Vamos a extraer los puntos clave de cada episodio, explicarlos de forma aplicable para que tengáis ahí en vuestro email, a golpe de móvil o donde sea que lo consultéis, tengáis ahí los puntos clave de cada episodio listos para ser aplicados. También dejaré en esos correos que envíe con las notas del programa todas las referencias científicas, por si alguien quiere consultarlas, que mencione en los episodios. Creo que ahí quedan mucho mejor recopilados, y si estáis apuntados a la lista de correo, pues no tenéis más que escuchar el episodio y sabréis que os habré enviado un correo con los puntos clave, el resumen y en definitiva lo que podemos sacar en limpio de cada episodio y las referencias. Decidme qué os parece esta idea. Yo creo que está guay porque así lo tenéis siempre a vuestra disposición en el móvil, a golpe de teléfono. A mí me ha parecido una buena idea, pero ya me diréis. Sin más, vamos a empezar con el tema de hoy: velocidad óptima de pérdida de peso. Como decía, este es un tema del que todo el mundo parece saber y digamos que damos por hecho una serie de ideas, pero que en realidad seguramente no nos hemos parado a analizar si de verdad hay algún tipo de evidencia científica que diga que adelgazar rápido es perjudicial para nuestra salud. Entonces, vamos a aportar algo de luz a este tema, aprovechando que hace unos días se ha publicado
último y uno de los pocos metaanálisis que hay específicamente sobre este tema, sobre la velocidad óptima de pérdida de peso. El trabajo, como digo, os lo enlazaré en las notas del programa, lo tendréis en vuestro correo si estáis suscritos a la lista VIP, pero simplemente lo que hace es recopilar 7 ensayos. Como veis, es un metaanálisis bastante modesto, bastante pequeñito, pero bueno, ya nos puede ir haciendo nos puede ayudar a hacernos una idea de cómo está la evidencia científica en este sentido. El trabajo, como digo, es de este mismo año, se titula Effects of Gradual Weight Loss versus Rapid Weight... Bueno, mi inglés ya sabéis que es un poquito de andar por casa. Efectos de la pérdida de peso rápida versus la pérdida de peso gradual en la composición corporal y en el gasto metabólico basal. Lo que pretenden es ver si la velocidad de pérdida de peso afecta tanto al resultado estético que las personas obtienen al final del proceso como a su gasto metabólico basal. Los autores, como digo, recopilaron 7 estudios, de eso se trata un metaanálisis, de coger muchos análisis, juntarlos y mirarlos en global. Por eso nos dan una visión un poco más, digamos, un poco más general de cómo está un tema. Y los resultados que obtuvieron sin duda contrastan un poco con la idea que tenemos, la que os anunciaba al principio del episodio, de que perder grasa rápido es necesariamente malo. Después iremos, que nadie se me adelante, después iremos matizando todas estas ideas. Pero lo que los autores concluyeron es que cuando se produce una pérdida de peso de magnitud similar, la pérdida de peso gradual se asoció con mayores disminuciones en la grasa corporal y el porcentaje graso, tanto en cantidad absoluta como en cantidad relativa, y con un mayor mantenimiento del gasto energético en reposo. Es decir, su metabolismo no se ralentizó tanto cuando la pérdida de peso fue más gradual, digamos un poquito más lenta. Es decir, aquí, en términos de gasto metabólico basal y en términos de pérdida de grasa, parece que gana un poco, es cierto que las diferencias no son muchas, pero parece que gana un poco la pérdida de peso lenta. Sin embargo, la velocidad de pérdida de peso no se asoció con diferencias en la cantidad de masa magra que se mantuvo, es decir, la cantidad de músculo que preservaron esas personas, por hablar claro, el peso corporal total, el IMC, el contorno de la cintura, de la cadera e incluso la relación cintura-cadera, que ya sabéis que es un índice que se suele utilizar bastante. Es decir, que un parámetro como, por ejemplo, la pérdida de masa magra, que es algo que pues históricamente se dice que si uno pierde grasa muy rápido, pierde peso muy rápido, pues va a llevarse por delante toda la masa muscular. En este metaanálisis lo que se concluye es que no hay diferencias en términos de pérdida de músculo haciendo una dieta un poco más agresiva y haciendo una dieta un poquito más gradual y una pérdida de peso un poco más lenta. O sea que esto ya contrasta un poco con la idea general o la idea que está instaurada de que perder grasa rápido nos hace necesariamente perder masa muscular. O sea que aquí ya tenemos una primera incógnita y una primera cosa, digamos, aspecto sin resolver. No obstante, si vemos estos resultados, como hay que hacer siempre, los resultados de este metaanálisis en global, encontramos que estos resultados contrastan con los resultados que obtuvieron otros investigadores en otro tipo de trabajos. De hecho, hay otro estudio de 2017 donde se encuentran cosas contrarias a lo que obtuvo este metaanálisis de 2020, que era el primer trabajo que analizábamos. Y lo curioso es que este estudio de 2017, del que os voy a hablar ahora, está incluido dentro del metaanálisis. Por eso siempre hay que tratar de ver
todos los estudios que se han incluido en un metaanálisis y ver en concreto qué resultados han obtenido esos estudios en concreto, porque puede ser que la idea global de una cosa, pero luego cada uno de los estudios pues tenga sus peculiaridades y está bien analizarlo un poco todo para tener una visión de verdad crítica y global del tema, en este caso de la velocidad óptima de pérdida de peso. Bien, en este estudio de 2017, que como digo está incluido dentro de los 7 estudios que analizaron en el metaanálisis de 2020, la diferencia más destacable entre el grupo que perdió grasa rápido y el grupo que perdió grasa un poco más lento fue precisamente la pérdida de masa muscular. Se produjo una pérdida de masa muscular más acusada en las personas que perdieron grasa rápido, que perdieron peso más rápido. Pero, ¿qué pasa? Si vamos a observar la dieta que siguieron estas personas, nos damos cuenta de que aportaba una cantidad realmente escasa de proteínas. Con lo cual, estos resultados no los podemos, digamos, llevar a un contexto real, porque se supone que nosotros, independientemente de la velocidad de pérdida de peso que vayamos a establecer en nosotros mismos o en nuestros pacientes, clientes, si es que somos profesionales de la nutrición, independientemente de la velocidad, se supone que algo que vamos a tratar de hacer es llegar a los requerimientos de proteína, y eso no se está cumpliendo en este trabajo en concreto de 2017. La dieta era pobre en proteínas, o sea que seguramente esa pérdida de masa muscular esté sin duda exagerada a consecuencia no solo de un déficit calórico muy agresivo, como el que hace falta para perder grasa rápido, sino también a consecuencia de una ingesta de proteínas inadecuada que no tenemos por qué llevar. Y es que, como veis, esta idea de que perder grasa rápido es malo podría ser una de esas ideas que están súper instauradas en el mundo de la nutrición, pero que en realidad no tienen mucha evidencia científica detrás, solo que a base de repetirlas y repetirlas, pues uno, como tienen cierta lógica, uno las da por hecho. Simplemente las damos por hecho, igual que se ha dado por hecho, pues por ejemplo, que los hidratos de carbono engordan, que la grasa saturada toda sin distinción es mala, que el sodio necesariamente es malo y tenemos que restringirlo, o que, yo que sé, que las uñas de gel le quedan bien a alguien. Tenía que decirlo, lo siento. Es decir, que podemos concederle sin duda, viendo el global de los estudios que tenemos a nuestra disposición, podemos concederle a la afirmación de que perder peso rápido es malo el beneficio de la duda, y en este caso a las dietas milagro podemos aplicarle la presunción de inocencia aquí también y decir que efectivamente las dietas milagro son malas por muchas razones que después analizaremos un poco porque todo está relacionado, pero puede ser que te hagan perder peso rápido no sea necesariamente una de esos prejuicios que tienen este tipo de dietas, sino que el perder peso rápido es una consecuencia de estar haciendo mal las cosas, pero no necesariamente el perder peso rápido tiene por qué ser perjudicial para nuestra evolución, para nuestro resultado al final del proceso o incluso para nuestro cuerpo, siempre que se haga con cierta cabeza y siempre que lo hagamos con una dieta bien instaurada. Después hablaremos de esto cuando empecemos a dar esos tips prácticos para que podáis vosotros mismos empezar a aplicarlos. Pero antes de empezar con eso, vamos a analizar un poquito más la evidencia científica que tenemos actualmente acerca de este tema. Y es que, si vamos un poquito más atrás, hemos analizado un metaanálisis de 2020, hemos analizado un trabajo de 2017 que estaba incluido dentro del metaanálisis de 2020 y veíamos que no se correspondían del todo los resultados entre estos dos trabajos. Tenemos también un estudio de 2014, en este caso, donde también se analiza el impacto de la velocidad de la pérdida de peso en diferentes pacientes. Este es un estudio controlado aleatorio, no es un metaanálisis, y también este estudio de 2014 está incluido dentro del metaanálisis anterior. Pero vamos a ver en concreto qué
resultados obtuvieron estos investigadores. Lo que se observó, lo que hicieron estos investigadores fue poner a dieta a 200 personas, es decir, es una muestra más o menos representativa, y veréis que tiene un seguimiento relativamente largo, a 200 personas mediante un sistema de sustitución de comidas. Les aportaban las comidas mediante pues un catering, creo recordar. La mitad de ellas se sometieron a un programa de pérdida de peso rápido de 12 semanas y la otra mitad a un programa más gradual de 36 semanas. 12 semanas de pérdida de peso frente a 36 semanas de pérdida de peso, y se supone que ambos grupos al final de esas semanas de dieta tenían que llegar al mismo objetivo de pérdida de grasa, si no ya no sería comparable. Estamos comparando una misma magnitud de pérdida de grasa a diferentes velocidades. Bien, tras finalizar este periodo de dieta, se observó que, digamos, las personas que obtuvieron mejores resultados en términos de pérdida de peso fueron aquellas que estaban en el grupo rápido, es decir, de las personas que estaban en el grupo de dieta a 12 semanas, digamos que un mayor número de personas llegó al objetivo de pérdida de peso que se había establecido. Pero eso no es todo, no basta con llegar, sino que es muy importante mantener el peso que perdamos. Y estos investigadores tuvieron esa precaución de analizar qué pasa después de la dieta. Entonces, después de ese periodo de 12 o de 36 semanas a dieta, se continuaba con un periodo de seguimiento de 3 años. 3 años, ya veis que pues, es un periodo relativamente largo, o sea que este estudio está bastante bien. Y al finalizarla se observó que la mayoría de personas, sin diferencias entre grupos, habían recuperado el peso perdido. ¿Y esto qué nos hace ver? Pues nos hace ver que en realidad puede ser una buena noticia para las dietas de pérdida de peso rápida o una mala para las de pérdida de peso lenta. Y es que al final de los 3 años ambos grupos estaban igual. O sea que podríamos decir que no se confirmó la hipótesis de que adelgazar lentamente sea necesariamente mejor, porque al final de ese periodo de 144 semanas, 3 años, ambos grupos estaban igual, habían recuperado prácticamente todo el peso que habían conseguido perder, que se estableció, que lo estoy viendo aquí, lo estoy consultando en el propio estudio, se establecieron un 15% de pérdida de peso, si no me equivoco, lo estoy viendo aquí un poquillo por encima de cabeza. Pero bueno, en definitiva eso, en este trabajo de 2014 no hubo diferencias significativas en la pérdida de peso ni en la recuperación del peso perdido, por lo que los autores concluyeron que la velocidad de pérdida de peso no afectaba a la recuperación del peso a 144 semanas vista, es decir, en 3 años. Esto, volviendo otra vez al tema que nos atañe, nos hace pensar que nuevamente el fracaso de las dietas milagro no es necesariamente no necesariamente está condicionado porque te hagan perder rápido peso, sino que hay otras razones más que obvias, y ahora entraremos un poco en eso, por las cuales las dietas milagro no son recomendables. Pero si se hiciese una dieta bien planteada, aunque esa dieta te hiciese perder grasa, perder peso, digamos, a un ritmo relativamente acelerado, todo tiene unos límites y hablaremos de ello, podría ser apto igualmente, si se hiciese, ojo, con una dieta adecuada. Aquí es donde está el kit de la cuestión, pero bueno, como veis, y esto pasa en muchos temas de la nutrición, es muy curioso meterse a investigar de verdad, oye, ¿esto tiene cierta evidencia? ¿Realmente X cosa es tan mala como dicen? ¿O realmente existe evidencia de que, pues, por ejemplo, la leche es necesaria para el crecimiento? Si nadie se hubiese planteado ese tipo de cuestiones, pues seguiríamos en ciertos dogmas que han estado instaurados un montón de tiempo. Y esto de la velocidad de la pérdida de peso, pues podría ser uno de ellos. No obstante, vamos a ir un poquito más allá, y es que viendo esto en global y en perspectiva,
Quitándonos ya de estudios que analizan la velocidad de pérdida de peso específicamente, sabemos a día de hoy que hay ciertos estudios que analizan los beneficios de hacer descansos en la dieta. Y esos estudios han tenido, digamos, resultados bastante favorables. No son del todo concluyentes por el tipo de población que se ha analizado. Exclusivamente estos estudios trabajan con población que sufre normalmente un sobrepeso importante o una obesidad, porque son el grupo de población que interesa a la comunidad científica. No interesa las personas que ya están en un porcentaje de grasa saludable y quieren bajarlo un poquito más. Pero lo cierto es que contamos con ciertos estudios, como por ejemplo el estudio Matador. Nunca un nombre estuvo tan bien elegido para un estudio de dieta hipocalórica. Matador son unas siglas, es un estudio de 2018. Nos hace ver, o lo que obtuvieron estos investigadores fue que el resultado que obtuvieron al final de diferentes periodos de dieta fue que incluir pequeños descansos en la dieta, lo que se conoce como diet breaks, resultaba en una mejor composición corporal al finalizar el proceso. Entonces, existen ciertos estudios, como por ejemplo este que os acabo de presentar, el estudio Matador de 2018, que nos hacen pensar que incluir pequeños descansos en la dieta, no hacer una dieta continua durante mucho tiempo, puede tener beneficios a nivel de preservar la masa muscular, a nivel de preservar nuestro gasto metabólico basal, etc. Entonces, si nosotros incluimos, veréis que todo está relacionado, pequeños descansos en la dieta, necesariamente esa dieta se va a prolongar más tiempo y la pérdida de grasa va a ser más lenta. Entonces podríamos decir que estos estudios que analizan, ya le he dado un golpe a la papelera, podríamos decir que estos estudios que analizan los beneficios de incluir diet breaks, a su vez están analizando un poco los beneficios de la pérdida de grasa un poco más lenta. No sé si me estoy explicando. Y lo cierto es que, pues sí, efectivamente, el estudio Matador, para que tengáis algo un poco más tangible, lo que hacía era un periodo de 16 semanas, si no me equivoco, de pérdida de grasa continua frente a un grupo que hacía descansos de 2 semanas. Hacía 2 semanas a dieta, 2 semanas descanso en mantenimiento, 2 semanas a dieta, 2 semanas descanso en mantenimiento y así hasta completar las mismas 16 semanas a dieta, pero en el doble de tiempo, obviamente. Al final las semanas en déficit calórico son las mismas, 16, solo que al incluir 2 de descanso entre medias, pues se prolonga el tiempo al doble. Y lo que observaron efectivamente fue que la pérdida de masa magra fue relativamente menor en el grupo que hizo descansos en la dieta y a su vez se produjo un mayor mantenimiento de la pérdida de peso incluso a 6 meses vista. Pues en 6 meses las personas que habían hecho una dieta un poco más gradual con descansos lograban mantener un poquito más el peso que habían conseguido perder. O sea que, en definitiva, es cierto que tenemos ciertos estudios que nos hacen ver que hay beneficios en perder grasa un poco más lento, pero también hay estudios que no encuentran diferencias en cuanto a composición corporal, incluso en cuanto a mantenimiento del peso perdido, como veíamos en el estudio anterior de 3 años vista, entre hacerlo un poco más rápido o hacerlo un poco más lento. Y es que aquí un consejo que ya os voy dando práctico, tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es que estas estrategias que incluyen periodos de descanso o estrategias que apliquen un déficit calórico más reducido, más moderado, obviamente requerirán de más tiempo. Y esto puede condicionar la adherencia, porque tenemos que estar más tiempo controlando nuestra alimentación. Aunque la dieta se haga un poco más llevadera porque podemos comer más, es posible que mantenerla tantas semanas sea también un problema para algunas personas. Entonces, de hecho, en el estudio de 2014, ahora que se me viene a la mente, en el que os presentaba antes, el estudio que analizaba los resultados a 3 años, observaron que
más participantes de los que estaban en el grupo de pérdida de peso lenta abandonaban. Hubo mayor tasa de abandono en las personas que tenían que mantener la dieta un mayor número de semanas frente a las que simplemente aplicaban un déficit calórico más agresivo durante 12 semanas. Eran 12 semanas frente a 36. El grupo de 36 semanas, pues a pesar de llevar una dieta un poquito más alta en calorías y en teoría un poco más llevadera, abandonaban más. Simplemente, seguramente, por el hecho de que esa dieta dura más semanas. Entonces, consejo práctico importante. Debemos tratar de no pecar ni por exceso ni por defecto. No vamos a aplicar un déficit calórico excesivamente agresivo que nos haga tener una dieta insostenible, porque entonces no vamos a durar ni 2 semanas, pero tampoco está demasiado bien, bajo mi punto de vista, quedarse excesivamente corto, porque entonces tardaremos tantísimo en ver resultados que es posible que también mandemos todo al traste antes de darle tiempo a esa dieta que funcione. Es que el proceso está siendo tan lento que de verdad me desespero y abandono. Entonces, esto es importante analizarlo para tenerlo en cuenta. Bien, vamos entonces, ya hemos puesto un poco en contexto esto, hemos visto diferentes estudios, algunos que apoyan una velocidad de peso un poco más lenta como solución a ciertos problemas como la pérdida de masa muscular, el mantenimiento del gasto calórico, pero otros que no obtienen estos mismos resultados. Entonces, podríamos decir como resumen la idea general, la pérdida de peso rápida que sea mala puede no estar del todo evidenciado. No obstante, es cierto que normalmente perder peso rápido acarrea una serie de problemas que vamos a detallar a continuación, que no necesariamente están ligados con la velocidad de pérdida de peso, aunque al final todo está relacionado entre sí, sino más bien con una dieta pobre, una dieta mal planteada. Bien, problemas de la pérdida de peso rápida. Una pérdida de peso rápida, normalmente, casi por definición, va a ir ligada a una dieta muy restrictiva y poco sostenible. Por ejemplo, las que conocemos como dieta milagro, la dieta de la piña, dietas de sustitución con batidos, etcétera, etcétera. Esas son dietas muy restrictivas, para nada saludables y sin duda muy poco sostenibles en el tiempo. Entonces, decíamos antes que la idea principal, y esto es un poco bajo mi punto de vista, es que la gente que experimenta una pérdida de peso rápida lo hace casi siempre por estar adherida a una serie de acciones que no son sostenibles en el tiempo. Por eso la pérdida de peso rápida es mala, porque estás haciendo, para conseguirla, una dieta muy pobre en nutrientes, muy pobre en calorías, etcétera, etcétera. Seguramente no estás adherido a un plan de entrenamiento adecuado, bla, bla, bla. Por ejemplo, algunas prácticas. No salir a comer nunca fuera de casa, me encierro, no tengo relaciones sociales durante ese periodo que estoy a dieta estricta. Sin duda esto es algo que seguramente no puedas sostener mucho tiempo. Cosas que también se hacen, matarse de hambre, sustituir comidas, hacer horas y horas de ejercicio. Estas son prácticas que seguramente no podamos mantener después al finalizar lo que es la dieta y haber alcanzado nuestro peso objetivo, digamos. Y si no mantenemos un poco el patrón de alimentación o el patrón de ejercicio físico tras finalizar el periodo de dieta, los resultados se van a ir tan rápido como han llegado. Lo que rápido viene, rápido se va, y aquí podríamos decir que se cumple esa premisa. Si a este hecho, el hecho de que no son hábitos sostenibles normalmente, le sumamos que probablemente las adaptaciones que se producen con este tipo de dietas son más acusadas que si hacemos una dieta un poco más gradual, el resultado que tendremos al juntar estas dos cosas será un escenario perfecto para el temido efecto rebote. Porque si nos damos cuenta, ¿qué tenemos al finalizar una dieta milagro, una dieta de pérdida de peso rápida? Lo que tenemos es, por un lado, a una persona con un metabolismo seguramente un poco más ralentizado de la cuenta, y ojo, esto no es
digamos, una condición que vaya a hacer que dejes de perder peso necesariamente. Podemos hablar en otro episodio de la famosa tumba metabólica, etc. Pero sí que es cierto, y lo vimos en los estudios anteriores, que seguramente tu metabolismo se resienta un poquito más si has estado con una dieta muy, muy restrictiva. Entonces, juntamos a una persona con un metabolismo un poco más ralentizado de lo que debería y a una persona que está muerta de hambre y realmente harta de hacer dieta, porque ha estado con una dieta súper restrictiva que no le gusta nada, sustituyendo comidas, etcétera, etcétera. Juntamos a una persona que está gastando muy pocas calorías en reposo y que tiene mucha hambre y está harta de hacer dieta. ¿Qué va a pasar cuando finalicemos el periodo de nuestro plan de alimentación y empecemos a comer, digamos, normal? Lo que va a pasar es que no habremos instaurado unos hábitos adecuados, estaremos muertos de hambre, nuestro metabolismo seguramente tampoco estaremos adheridos a un plan de actividad física adecuado, nuestro metabolismo estará un poco ralentizado, entonces, ¡pumba! El combo perfecto. Tenemos aquí la combi completa para un buen efecto rebote. Y esto es lo que suele pasar la mayoría de las veces. Y por eso las personas entran en un bucle de dieta milagro, efecto rebote, dieta milagro, efecto rebote, que se va haciendo como una bola de nieve y cada vez es un poquito más difícil salir. Entonces, si ya has hecho dietas muy restrictivas antes, mi consejo es que para ti, en concreto, es malo, y así lo digo ya de forma directa, hacer una dieta muy restrictiva y muy agresiva. Ya la has hecho otras veces, no te ha funcionado, prueba otra cosa. Vamos a dejar de darnos cabezazos contra esa pared, por favor. Otra consecuencia, estamos hablando de problemas de la pérdida de peso rápida, o más bien de las dietas que implican una pérdida de peso rápida y que están mal planteadas. Podríamos alargar un poco más el título. Otro problema que pueden conllevar son problemas para la salud. Y es que si, por ejemplo, una chica está mucho tiempo haciendo cantidades excesivas de deporte, comiendo muy poco, sustituyendo comidas por batidos, haciendo la dieta de la piña, lo que va a ganarse es seguramente algún tipo de problema en el ciclo menstrual, una dismenorrea o incluso una amenorrea completa. Entonces, esto también es algo que hay que tener en cuenta. Una pérdida de peso rápida, relativamente rápida, será adecuada siempre que sea compatible con la salud, siempre que sea compatible con la salud. En resumen, de esta parte, si la pérdida de peso es rápida pero se hace bien, puede ser válida, pero tenemos que tener claro que si lo vemos como una etapa finita, de voy a estar 12 semanas a tope, voy a estar 2 meses a tope y después ya voy a ir a ese evento que tenía y me voy a poner hasta las cejas, los resultados se irán igual de rápido que han llegado, Pero, como digo, para que no os vayáis, vamos a recopilar un poquito, hemos visto estudios que apoyan la idea de que perder peso más lentamente es mejor. Hay otros estudios que no encuentran diferencias entre grupo y de los que podríamos extrapolar que hagas un poco lo que mejor te vaya. Pero también hemos anunciado que hay ciertos problemas que acarrean las dietas muy restrictivas, que son normalmente las que se siguen para establecer un ritmo de pérdida de peso muy rápido, como es lo que estamos hablando. Bien, hemos recopilado un poco todo, pero para que no os vayáis del episodio con las manos vacías y tal y como os prometí al inicio, vamos a ver cuál sería un buen ritmo de pérdida de peso, porque también tenemos una serie de estudios al respecto y también un poco lo que nos dice la experiencia profesional. ¿Cuál sería ese buen ritmo de pérdida de peso o ese ritmo óptimo de pérdida de peso? Bien, tradicionalmente, y seguramente si hacéis una búsqueda en Google encontraréis en alguna página esta recomendación, se ha dicho que se debería perder en torno a medio kilo, 1 kilo a la semana como mucho. Pero hay un problema con esta recomendación. Esta recomendación podría ser válida para algunas personas, pero podría ser sin duda excesiva para otras. Y es que las recomendaciones de pérdida de peso no se deben dar en cantidades absolutas. ¿Por qué?
medio kilo para una persona o 1 kilo para una persona de 50 kilos no es lo mismo que 1 kilo para una persona de 100 kilos. Entonces, las recomendaciones se deben dar siempre en porcentaje de pérdida de peso. Tú debes perder X porcentaje de tu peso a la semana o X porcentaje de tu peso al mes, no unos kilos concretos, porque eso va a depender sin duda de cuál sea tu peso actual, cuál sea tu punto de partida. Entonces, ¿de qué depende que yo pueda establecer un ritmo de pérdida de peso un poco más rápida o un poco más lenta? La velocidad de pérdida de peso recomendable para ti en concreto vendrá determinada fundamentalmente por tu capacidad para generar un déficit calórico sostenible. Por eso, normalmente las personas que son más grandes, digamos, personas pues que padecen obesidad, que son muy voluminosas, tienen mayor facilidad para perder peso en un inicio y pierden peso más rápido. ¿Por qué? Porque su gasto calórico, a ver si me logro explicar aquí, su gasto calórico es relativamente alto. Una persona vamos a poner una cifra cualquiera, con cierta obesidad, cierto sobrepeso, pongamos 120 kilos de peso, sin duda hacen falta más calorías para mantener esos 120 kilos de peso que para mantener, por ejemplo, 70 kilos de peso. Entonces, la persona de 120 kilos va a tener más margen de calorías, va a poder aplicar seguramente un déficit calórico un poco más agresivo, pero igualmente sostenible. Si esa persona, vamos a hablar en datos un poco más concretos, una persona de 120 kilos puede estar gastando al día 3.000 calorías. 3.000 calorías es lo que gasta en su día, frente a una persona de 70 kilos que gasta en su día, 60 kilos por ejemplo, que gasta en su día 2.000 calorías. Si yo les pongo a ambos una dieta de 1.500, por poner un ejemplo, la persona que gastaba 3.000 calorías va a aplicar un déficit calórico más agresivo, en concreto de 1.500 calorías, que la persona que gastaba en reposo solamente 2.000. No sé si me explico. Entonces, la velocidad óptima de pérdida de peso será aquella que sea compatible con ese déficit calórico sostenible que tú en concreto puedes obtener. Por eso también, esto me lleva a todos los temas, me van llevando unos a otros, por eso normalmente las mujeres tienen un poco más de dificultad, aparte de ciertos temas hormonales, etcétera, que ahora no vamos a entrar en ello, tienen normalmente un poquito más de dificultad para perder grasa que los hombres, o pierden grasa un poco más lentamente. ¿Por qué? Porque resulta más difícil generar ese déficit calórico. No sé si me estoy explicando. Lo voy a volver a explicar con un ejemplo más. A base de algunos estudios se ha establecido, digamos, un número de forma más o menos unánime, y es que para perder medio kilo, en realidad sería una libra, unos 0,45 kilogramos, para perder medio kilo, vamos a dejarlo ahí, de grasa, tenemos que generar un déficit calórico de 3.500 calorías a la semana. Si yo quiero perder medio kilo de grasa a la semana, tengo que generar un déficit de 3.500 calorías. Un déficit de 3.500 calorías repartido a lo largo de la semana es un déficit de, lo divido entre 7, de 500 calorías por cada día. Quitar 500 calorías de la dieta de un hombre, ya que estamos poniendo ahora el ejemplo hombres-mujeres, de un hombre que gasta 3.000 calorías en su día, le va a dejar como resultado una dieta de 3.000 calorías, que sin duda es una dieta súper sostenible, que va a disfrutar haciendo, etcétera, etcétera. En cambio, si tú eres una chica menudita, que no hace una cantidad de deporte excesiva, que no se mueve demasiado, que trabaja sentada y tu gasto calórico son 1.700 calorías, si quitas 500 de ahí, nos quedamos con una dieta de 1.200 calorías, que ya no es una dieta tan sostenible
como la dieta de 3000 sin duda que estaba llevando el chico. No sé si nos vamos haciendo un poco una idea de por dónde van los tiros. La idea general es esa. Tu ritmo de pérdida de grasa, de pérdida de peso óptima será aquella que sea compatible con una dieta sostenible en el tiempo. Es decir, que dependerá fundamentalmente de tu capacidad para generar ese déficit calórico que ya sabemos que es la condición que se tiene que dar sí o sí para conseguir perder grasa. Teniendo esto en cuenta y otros aspectos como que la masa muscular estará un poco más expuesta conforme disminuye nuestro porcentaje de grasa, es decir, cuando nosotros estamos más magros somos un poco más vulnerables a la pérdida de masa muscular, aunque es cierto que a esto no hay que tenerle demasiado miedo porque si incluimos una cantidad elevada de proteína y entrenamos fuerza de forma adecuada, podemos estar más o menos tranquilos con esto. Pero es cierto que la pérdida de masa muscular se hace un poquito más evidente cuando ya no nos queda mucha grasa que quitar, digamos, está más expuesta la masa muscular. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, se han establecido una serie de porcentajes de pérdida de peso semanales que podríamos establecer como recomendables. Entonces, sacad papel y boli para apuntar esto, para tenerlo como referencia. O si no, lo tendréis, las personas que estáis suscritas a la lista VIP de fitdentalo.com, lo tendréis en vuestro correo. Se ha establecido que los ritmos adecuados de pérdida de peso estarían en torno al 1,5% de peso semanal como límite superior, es decir, lo máximo que podríamos tratar de perder, aspirar a perder, sería un 1,5% semanal de nuestro peso, y como límite inferior 0,25 para asegurar que no nos estancamos. Digamos que si la pérdida de peso es mucho menor a ese 0,25, pues ya los cambios van a ser tan poco notables que vamos a desistir y vamos a pensar que la dieta no está funcionando. Pero dentro, entre este 1,5 y 0,25 hay un rango bastante amplio. Entonces, ¿de qué depende que yo escoja un poco una velocidad más rápida, una velocidad un poco más lenta? Depende fundamentalmente de el porcentaje graso. Aquí podríamos matizar un poquito más, pero fundamentalmente depende de tu porcentaje de grasa. Si tu porcentaje de grasa es elevado todavía, padeces sobrepeso, padeces obesidad, podemos quedarnos en el 1,5 si eres una persona a la que le sobran muchos kilos, o incluso el 1% de tu peso por semana. ¿Por qué? Porque por un lado, nos va a resultar relativamente sencillo generar ese déficit calórico, lo que decíamos antes, cuesta más calorías mantener un cuerpo más grande, entonces vamos a tener más margen para recortar, y por otro lado, tu masa muscular digamos que está bastante bien protegida porque todavía tienes pues una capa de tejido adiposo ahí recubriéndolo y poniendo tus músculos a buen recaudo. Entonces por eso podemos aplicar déficits un poquito más agresivos. Pero ojo con esto, porque aunque tú padezcas sobrepeso, si no te mueves nada, tu NEAT es bajísimo. Y esto es algo que he observado mucho en las asesorías, que he observado también en los alumnos de perder grasa de la A a la Z, cuando utilizan la calculadora que damos en el curso para hacer para calcular sus necesidades calóricas, observo que mucha gente pretende, sin tener un gasto calórico muy elevado, pretende perder peso muy rápido. Si nosotros sumamos estos dos factores, lo que va a dar como resultado es una dieta tremendamente restrictiva. ¿Por qué? Porque aunque yo padezca sobrepeso, si no me estoy moviendo nada durante mi día, mi factor de actividad va a ser muy bajo, es decir, mi gasto calórico diario va a ser muy bajo. Y si yo pretendo perder peso rápido, a un ritmo de un 1% por semana, de un 1,5% por semana, que es un ritmo rápido de pérdida de peso, lo resultante va a ser una dieta muy baja en calorías, porque yo no estoy gastando apenas calorías con la actividad física, porque no la estoy haciendo. No sé si me estoy explicando. Entonces, aumentar nuestro gasto calórico diario a base de movernos más, de ir caminando a los sitios, va a ser algo muy importante, tanto yo padezca sobrepeso, obesidad, o sea, una persona un poco más magra. Digamos que
No podemos pensar, no, yo como me sobran muchos kilos, mi cuerpo está gastando muchísimo, yo solo con hacer dieta ya voy a adelgazar. Es posible que te resulte más sencillo y con poquitos cambios ya lo vayas a notar, pero sin duda el moverte más es un hábito que te va a traer muchos más beneficios, te va a ayudar a preservar la masa muscular y sin duda coger el hábito ahora va a ser muy beneficioso a futuro, porque en el futuro sí que te va a hacer mucha más falta, cuando ya estés en un porcentaje de grasa más bajo, moverte más. O sea que eso es no debemos escatimar en esfuerzos en ese sentido. Pero cuando ya estás, vamos a poner ahora otra situación, cuando ya estás en un porcentaje de grasa saludable, pero quieres bajar un poco más, digamos, no padeces un sobrepeso importante, simplemente pues tienes un poquito de grasilla que te gustaría, de la cual te gustaría deshacerte y quieres hacer dieta. Cuando estás ya en esa situación, el ritmo de pérdida de grasa recomendable, de pérdida de peso, seguramente tenga que ser un poco más lento, si no la dieta se va a hacer más insostenible. Estaríamos hablando entonces de un 0,7 normalmente, en torno al 1 incluso, si nos sobran aún unos poquillos de kilos, 0,7% a la semana. Y si ya estoy en un porcentaje de grasa bastante bajo, ya empiezo a rendir mal en los entrenamientos, incluso me veo muy cansado, etcétera, etcétera, podríamos bajarlo todavía más y aspirar a un ritmo de pérdida de peso de un 0,5% por semana. 0,5% por semana, ojo, no medio kilo por semana, 0,5% por semana. O sea que, por resumir, un poco esta parte, si tú estás en un porcentaje de grasa elevado, padeces sobrepeso, padeces obesidad, podemos establecer un ritmo de pérdida de peso un poco más elevado, en torno a 1,5-1% a la semana. Si yo ya estoy más magro, estoy en un porcentaje de grasa saludable y quiero rebajarlo un poquito más, nos quedaremos en torno al 0,7% a la semana. Y si yo ya estoy en un porcentaje de grasa bajo, pero quiero afinar un poquito más, lo que sería una definición, porque quiero entrar en una categoría de peso, porque quiero competir incluso, estaríamos hablando del 0,5% a la semana. Pero, y ahora, antes de terminar el episodio, ya hemos dado estas recomendaciones prácticas, nos hemos puesto antes en contexto de cómo está la evidencia científica al respecto, para pues quien sea más friki sobre el tema y para que veáis que debemos buscar el contrastar las ideas con referencias científicas, porque puede ser que tengamos muy metido en la cabeza algo que sencillamente no está para nada demostrado. Antes de cerrar el episodio, voy a insistir en una cosa, y es que estas recomendaciones, lo que he dicho del porcentaje de pérdida de peso semanal, etcétera, son puntos de partida para poder analizar un poco cómo va esa persona o cómo vamos nosotros mismos. Pero son sin duda referencias, no hay que tomar esto como algo categórico, son simplemente puntos de partida y a partir de ahí tú tendrás que ir ajustando según lo que vaya ocurriendo. Y para eso es necesario llevar un cierto registro de lo que está ocurriendo para poder saber si efectivamente pues más o menos estoy perdiendo peso al ritmo que yo tenía establecido, o si me estoy pasando y además me siento muy cansado, etcétera, pues voy a subir un poquito las calorías, o si me he estancado, etcétera, etcétera. Y para eso hay que llevar cierto registro de, como digo, de algunos parámetros para ver lo que está ocurriendo. De hecho, tenéis en el episodio anterior, si no me equivoco, el episodio anterior del podcast está específicamente enfocado a hablar de esto, cómo medir nuestro progreso durante la pérdida de grasa. Así que, si tenéis dudas en ello, os animo a escuchar el episodio anterior porque justo hablamos de esto. Y otra cosa que debemos tener en cuenta, además de que estas recomendaciones son simplemente orientativas, algo que tenemos que tener en cuenta es que debemos saber interpretar los datos que nosotros obtenemos, porque, como sabéis, por ejemplo, pues el peso no oscila de forma lineal. Seguramente no vayas a estar observando una pérdida de peso del 0,5% a la semana durante todas las semanas de tu definición, no. Ya te digo que eso no va a pasar y es posible que una semana me estanque, pero a la siguiente pegue un bajón grande, etcétera, etcétera. Entonces esto hay que verlo un poco con zoom out, tenemos que alejarnos y verlo todo en perspectiva para tener una visión un poco más global del proceso.
No podemos pensar que porque una semana no avancemos, entonces ya, ostras, tengo que recortar calorías, etcétera, etcétera. De eso ya hemos hablado un poco, de que no nos precipitemos a recortar calorías o a pensar que estamos estancados. Así que, como consejo siempre, esto es algo que repito en muchos episodios, paciencia, pero también este episodio nos puede servir para darle un poco de calma a aquellas personas que están haciendo una dieta saludable, que se sienten cómodos con la dieta que están haciendo porque no pasan hambre, etcétera, pero ven que están perdiendo peso pues un poco por encima de lo que sería recomendable. Pues puede no ser un problema. Puede no ser un problema siempre que tú veas esa dieta que estás haciendo como relativamente sostenible, siempre que estés acompañando esa dieta con actividad física y siempre que te sientas bien haciéndola y que esté bien planteada, pues puede que el ritmo de pérdida de peso no sea necesariamente una cosa negativa, siempre dentro de unos límites y de que, por supuesto, no nos conlleve a problemas de salud. Aquí voy nuevamente, antes de cerrar el episodio, a decir que si tú, lo digo en mujeres porque es donde se hace más notable, si tú estás llevando a cabo una pérdida de grasa y esa dieta que estás siguiendo, por mucho que a ti te guste, por mucho que disfrutes haciéndola, por mucho que incluya mucho verde y mucha variedad de alimentos, si esa dieta te ha ocasionado una amenorrea, esa dieta para ti es muy escasa y no deberías mantenerla mucho tiempo, a no ser que tengas un objetivo de competición donde ahí ya no me meto porque ya sabemos que pues en esos casos no estamos buscando la salud, incluso muchas veces asumimos que nuestra salud se va a resentir, pero si no es el caso, la dieta de pérdida de peso no debería conllevarnos una amenorrea si está bien planteada, que en el caso de las mujeres normalmente es mejor hacerla un poquito más lenta, por lo que decíamos al principio, que resulta más complicado hacer una pérdida de peso rápida sin que esa dieta sea escasa, porque tenemos menos margen de calorías. Bien, y hasta aquí el episodio de hoy. Ahora sí, ya terminamos este episodio. Vamos con 51 minutos y yo pensé que este episodio iba a ser cortito. Bueno, espero que os haya resultado interesante. Simplemente, como siempre, ya sabéis que estoy abierta a escuchar cualquier tipo de propuesta de temas que queráis que tratemos en el podcast, cualquier pregunta para resolver aquí en común, también son bienvenidas, me las podéis dejar a través del apartado de contacto de fitentalo.com. Y en fitentalo.com también tenéis, para las personas que no estéis apuntadas, la lista de correo VIP, que es totalmente gratuito suscribirse, donde a partir de ahora, si os mola la idea, iré compartiendo las notas de estos episodios con los puntos clave y aquellas cosas más aplicables para que lo tengáis todo a buen recaudo en vuestra bandeja de entrada y podáis consultarlo siempre que queráis. Nada más, simplemente antes de despedirme, muchas gracias a todos los que me habéis escrito diciendo que echabais de menos los episodios, que a ver si me había pasado algo. Ya veis que estoy bien, estoy viva. Si queréis, los que me estáis escuchando solo, podéis ver este vídeo si es que todo ha salido bien en YouTube también. Ya veis que no soy un holograma, está todo perfecto. Y sin más, muchas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio que, quién sabe de qué irá y quién sabe si será tu tema uno de los elegidos para tratar la semana que viene. Ya está, no me enrollo más, hasta la próxima. Adiós. Vale, a ver ahora cómo se subía esto, a ver si no la cago, porque cada vez que retomo tengo que volver a recordar cómo se hacía esto a nivel técnico.